Muy buenas tardes, señores. Les saluda el ingeniero Pedro Salas Mori, su amigo, desde su programa Perú en el Mundo, desde la señal de RTV CIP Lima, Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ustedes, grandes seguidores de nuestros programas, que nos ven y nos escuchan, saben que nuestra preocupación siempre es mostrar innovación, tecnología, conocimiento y, lo más importante, que sean peruanos. Porque nosotros, que estamos celebrando este mes nuestro aniversario, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras actividades profesionales y especialmente los que estamos vinculados a una actividad que tiene que ver no solamente con la tecnología, sino también con la capacitación y educación, que es fundamental. Eso es un aspecto que tenemos que fortalecer permanentemente. Hoy día tengo el gusto de estar con el doctor Lucio Lescano, director general de una escuela CAME que propicia a la Universidad de Piura y que verdaderamente es muy importante para el desarrollo intermedio en las empresas, en las instituciones, que muchas veces en esos campos a veces no se toma muy en cuenta la importancia de ese trabajo. Y es por eso que hoy día tengo este orgullo de conversar con el doctor Lucio Lescano. Lucio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos de Canal RTV CIP Lima. Un gusto estar acá con ustedes para lo que pueda orientar en estos temas. Gracias, Lucio. Mira, lo primero quisiéramos saber cómo se forma este origen del CAME y por qué lo consideraron importante para el desarrollo educativo. Bueno, efectivamente, en el año 90 nace un grupo de empresarios, personas que tenían esta inquietud de poder formar a los ejecutivos intermedios, considerando que ya había en ese momento una escuela de alta dirección, más conocido como el PAT, ¿no?, de la Universidad de Piura, y entonces se vio que era oportuno, con esa misma filosofía educativa y formativa, llegar a estos mandos intermedios, ¿no?, que son tan importantes porque son los que tienen una permanencia y un manejo decisivo en el funcionamiento de la organización. Entonces se apoyó esta iniciativa y a partir de ahí se empezaron a dar algunos programas, cursos, y fue así como nació esta inquietud, ¿no?, esta iniciativa. Ahora, importante para nuestro país esta primera explicación que nos das, pero dinos cómo ha sido entonces esa evolución hasta lo que ustedes han logrado en este momento. Bueno, efectivamente pasa el tiempo velozmente, ya estamos por cumplir 25 años, el próximo año CAME cumple 25 años. Nosotros empezamos con cursos de administración, sin embargo, con esta evolución de también los diferentes enfoques directivos en el mundo, primero una orientación a la tarea, luego hemos visto que se ha dado una orientación hacia los objetivos. Ahora estamos en una época de dirección por competencias. Y es ahí donde CAME efectivamente ha ido también evolucionando con todo esto y ofrecemos ahora una serie de programas diplomados con este enfoque de competencias que definitivamente permite un desarrollo pues, más integral de la persona en la empresa y concretamente de estos ejecutivos. Entonces tenemos programas, por ejemplo, de liderazgo en los 3 niveles, digamos, o subniveles, si se quiere decir más concretamente, por ejemplo, el primer nivel de mando, supervisión, luego las jefaturas, lo que se conoce normalmente, ¿no?, como jefaturas, y después ya más arriba sugerencias, que es toda esa capa organizativa a la cual nos dirigimos. Entonces ahí tenemos programas que, como explicaba, lo que buscan es desarrollar no solo por el lado de conocimientos, también por el lado de habilidades, y todo esto sustentarlo con la parte ética, con la parte de valores y actitudes. Pensamos que hoy nuestro país necesita un cambio de actitud en lo que significa dirigir empresas en este nivel y también, por supuesto, en el nivel de alta dirección, que tiene que haber un alineamiento. Y esto pasa por ayudarlos también a convertirse en agentes de cambio, ¿no? Esto es algo que lo vemos como muy importante para poder a partir de ahí desarrollar ese talento, esa competitividad que nos está exigiendo ahora esta globalización. Qué importante lo que acabas tú de mencionar, porque nuestro país siempre ha tenido un liderazgo
y nosotros los profesionales que hemos actuado en distintos escenarios internacionales, sentimos el orgullo de haber dejado siempre muy en alto el nivel profesional peruano. Entonces, el fortalecimiento de ese nivel que ustedes están desarrollando es importantísimo, sin exagerar la palabra, porque tenemos que fortalecer nuestras empresas, nuestras instituciones, dentro de un planeamiento que nos lleve a fortalecer no solamente el desarrollo, sino también, creo, el tema geopolítico, ¿no? En qué posición en el mundo estamos y qué importancia es el Perú. Sí, definitivamente nosotros estamos preocupados justamente con ese tema porque vemos que el Perú está en un momento crucial y con esto quiero decir de que los ojos están puestos en nuestro país y tenemos que dar respuestas de alta competitividad. Entonces ahí nos falta camino por recorrer. Este liderazgo que yo he hablado, estos programas de liderazgo, por un lado, tratan de ir no solamente a dar conocimientos, ¿no? Porque es importante estar actualizado, desde luego, pero vemos que es muy relevante que nuestros ejecutivos intermedios tengan otra óptica y sobre todo desarrollen una nueva actitud frente a los colaboradores que tienen, frente a sus colegas y frente a la sociedad en general. Y con esto estamos diciendo de que tenemos que plantearnos retos muy importantes, ¿no? en el mundo empresarial hoy. Por ejemplo, está el tema de desarrollo de capacidades globales, ¿no? Es esa visión global de entender el mundo, el entorno ha cambiado en ese sentido, el entorno internacional, y entonces ahí los enfoques de calidad, de productividad, de operaciones, los enfoques incluso de servicios, ¿no? Que hoy en día es un tema clave en el cual estamos trabajando bastante, requieren pues todos esos esfuerzos mancomunados de equipo, todos esos esfuerzos de liderazgo, de compromiso, y entonces es ahí donde vemos de que hay que fortalecer a estas personas con programas que sean muy integrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Líderes Trascendentes, que lo que busca es desarrollar capacidades en los ejecutivos hacia adentro de la organización, que puedan ellos ejercer un trabajo en equipo sustentado, ¿no? No solo enfocado por el lado de cumplimiento de objetivos o de resultados, sino que se logre efectivamente un alto rendimiento a base de colaboración mutua. Es decir, es un tema que requiere mucho de generar confianza, es un tema que implica también cambios cultural y donde el liderazgo es fundamental. Este programa Líderes Trascendentes se complementa, por ejemplo, también con estrategias y vinculaciones que estamos fomentando con entidades extranjeras, porque es natural que también tengamos que recurrir a esos complementos. Por ejemplo, con la Escuela de Negocios de la Universidad de Maryland, que es una institución de alto prestigio y con mucha expertise en estos temas globales, tenemos un programa que se llama Líderes Globales, y entonces ahí podemos complementar nuestro programa Líderes Trascendentes, que está más enfocado en esto que decía, hacia adentro de la organización, todo lo que significa el desarrollo de la gente allí, y lo complementamos con este esfuerzo de la Universidad de Maryland, en el cual desarrollamos capacidades más en la línea de visión global, ¿no? De cómo entender otras culturas, cómo poder comunicarnos mejor, entender mejor las necesidades del mundo. Y ahí hemos hecho un joint venture con ellos, ¿no? Y estamos ya en una oportunidad, hemos enviado un grupo de ejecutivos peruanos, estamos ahora organizando un segundo grupo este año, y esperamos que con esto contribuir de alguna manera a que nuestros ejecutivos pues logren esa visión más amplia, ¿no? Del mundo, y podamos nosotros competir en igualdad de condiciones con otros países, ¿no? Que es ahora el mundo actual, ¿no? Lucio, dime, dentro de ese esquema que tú nos estás desarrollando, ¿tienen los alumnos cursos técnicos, me refiero a algunas materias que puedan ser soporte de este trabajo, se puede decir, de estimulación, ¿no?, a la capacidad gerencial, directiva, jefatural? Bueno, definitivamente son programas que buscan ser, le llamamos integrales, porque no solamente tratan de dar esos conocimientos actuales que hay que tenerlos y hay que estar al día, sino que tratan de fortalecer la capacidad prudencial, es decir,
Nosotros concebimos que la dirección de cualquier organización no es un tema que se pueda ejercer bajo recetas o bajo dictámenes científicos solamente o meramente, sino que esta realidad de la organización humana es cambiante, es particular, requiere soluciones a medida. Entonces esto exige un desarrollo, decía, de la capacidad prudencial del Ejecutivo. Y entonces ahí, además de conocimientos, tenemos que reforzar sus habilidades, por un lado, pero por otro lado tenemos que ayudarlo a que desarrolle esas cualidades humanas, el carácter, que le permita efectivamente tomar decisiones que a veces son más difíciles unas veces que otras, ¿no? Entonces, no solamente intentamos de dar conocimientos, sino que buscamos que la persona logre una madurez. El Ejecutivo, al ejercer el mando, está demostrando su ser completamente, cómo es. Y en ese ejercicio necesita tener muy claramente conocimiento de sí mismo, ¿no? Tiene que tener un autogobierno, tiene que lograr un autogobierno. Y esto pasa por ese desarrollo, como decía, del carácter y de todas estas cualidades humanas que al final permiten un liderazgo auténtico, ¿no? Entonces, es un trabajo que hacemos a través de metodología, sobre todo el método del caso, que es un método que aplicamos que nos ayuda mucho, y con una serie de ejercicios, una serie de vivencias dinámicas que buscan que la persona se dé cuenta, ¿no?, de cómo está ejerciendo sus labores, sus responsabilidades, y a partir de ahí pueda trazarse unas mejoras y un plan de desarrollo ayudado por nosotros y pueda ir avanzando en esta labor que es decisiva, creemos, para sacar al país adelante, ¿no? Que tengamos líderes en todos los niveles, ¿no?, y en las diferentes instituciones, ¿no? Sí, qué importante ese comentario que haces, porque seguro a ti como a mí nos ha pasado en nuestra vida profesional experiencias así muy ejemplares, ¿no? En mi caso, yo fui gerente de planificación y presupuesto del Banco Agrario con 34 años, lo cual fue todo un acontecimiento histórico en esa institución, ¿no? Pero yo venía con una preparación técnica, pero tuve que desarrollar una estrategia con mis compañeros gerentes, que eran cincuentones, por decirlo menos, ¿no? Y qué bueno esta preparación de esos futuros líderes que nuestro país requiere, ¿no? Porque no solamente los políticos son líderes, los profesionales son líderes. Entonces, amplíame justamente ese tema que es tan importante, porque vamos formando probablemente generaciones con nuevos conceptos, ¿no? Sí, por eso digo, mucho depende cuál sea el concepto de organización que se tenga y de dirección, ¿no? Entonces nosotros concebimos que la organización, en primer lugar, tiene que ser entendida en esa realidad humana que tiene. Y entonces ahí no basta pues un enfoque económico de la misma, aunque es sobre todo si se trata de una labor productiva, ¿no?, que es una realidad que hay que saberla manejar, pero más allá de ello es una realidad social, psicológica y sociológica, que también hay que saber entender, ¿no? Y ahí también se necesitan una serie pues de desarrollo de capacidades. Y además de eso, consideramos que un soporte de todo ello es esa plataforma ética, ¿no?, que tiene que también entenderse y desarrollarse. Entonces es una integración la que nosotros tratamos de hacer en nuestros programas, ¿no?, de ver a la organización en toda esa realidad, podríamos decir, pluridimensional, donde efectivamente no basta quedarnos en un tema, sino que hay que saber integrarlos. Y quien puede integrarlos es el líder, quien debe integrarlos es el líder, pero es el líder que efectivamente pasa por un proceso de formación. No es mera acumulación de conocimientos ni de técnicas, es decir, no se pueden tomar decisiones en el campo de la dirección bajo una especialidad, ¿no? La dirección que estamos nosotros plasmando en este enfoque podríamos resumirla en esa capacidad de interrelación, de síntesis, donde entendiendo toda esta complejidad, estas dimensiones, podemos efectivamente sacar algo integrado, es decir, tomando en consideración
esos diferentes aspectos. Y eso no se aprende leyendo libros solamente, sino que se requiere, yo diría, el ejercicio y la profundización en dos aspectos claves. Uno, la apertura de mente, ¿no? Donde la inteligencia tiene que abrirse y tenemos que lograr entender las problemáticas que hay en uno o en otro contexto, ¿no? Por un lado, la apertura de mente. Y en segundo lugar, la firmeza de criterio, es decir, esa capacidad de canalizar y regular la apertura de mente para luego ser capaces de identificar un camino viable que es el que nos va a solucionar o a llevar a una meta establecida, ¿no? A un logro que se requiere. Estas dos capacidades tienen que ver mucho con la inteligencia y la voluntad de la persona, ¿no? Que son las dos potencias esenciales del ser humano. Y entonces ahí estamos logrando que se genere esa experiencia. Es decir, si hay estas dos componentes, de hecho vamos a lograr que se genere una riqueza, un aprendizaje y por lo tanto una persona con experiencia que luego es capaz de volcarla en otros. Si no se dan esos dos componentes, lo que vamos a tener es un hombre rutinario, es decir, un ejecutivo que simplemente pasan los años y que sigue haciendo las cosas de la misma manera. Y entonces ahí definitivamente no hay avance, no hay progreso, ¿no? Hoy en día las cosas son muy cambiantes, el mundo gira muy rápidamente en todo, y si no estamos atentos y no desarrollamos estas capacidades en los ejecutivos, definitivamente vamos a seguir estancados, ¿no? Y es lo que necesitamos en el Perú hoy en día, ¿no? Dime, Lucio, ¿y en provincias el programa tiene alguna acción que nos puedas informar? Porque es importante que nuestro país tenga, no solamente en Lima, ¿no?, los buenos programas, sino que también las provincias, las regiones en este caso, ¿no?, puedan lograr también desarrollar su capacidad, ¿no? Sí, y lo necesitan porque estamos viendo felizmente que se están desarrollando bastante, ¿no? Los aspectos comerciales, sobre todo, muchas ciudades hoy en día están con una actividad que antes no la tenían, lo cual es muy positivo. Y entonces nosotros de momento y en los últimos años hemos realizado una serie de programas para diferentes instituciones, yendo a provincias, ¿no? Llevando los programas que ellos necesitan a provincias. Pero eso ha sido, como digo, de una manera muy particular para unas instituciones determinadas. Sin embargo, ya estamos organizando y en conversaciones para poder descentralizar nuestros programas regulares, que son los que son abiertos, digamos, donde pueden participar personas y ejecutivos de diferentes empresas, sea porque la empresa lo requiere o sea por una iniciativa particular del propio ejecutivo. En ese sentido, esperamos que ya pronto podamos tener programas establecidos en el año también en las ciudades, obviamente primero más grandes, y progresivamente también esperamos que con este sistema a distancia podamos tener una parte realizada de esa manera con esta tecnología y reducir de esa manera la parte presencial, porque nuestros programas, por lo que venía explicando, definitivamente requieren una parte presencial, pero con la tecnología actual vemos de que podemos buscar alguna solución intermedia que permita que personas que están en sitios más alejados puedan avanzar y de repente ya una parte menor de tiempo tenerla presencial o en alguna ciudad o en Lima también. No estamos trabajando en eso, con esa idea que efectivamente otras personas que tienen más dificultades, no están en Lima o tienen dificultades, puedan avanzar también sus estudios y su aprendizaje, ¿no? Sí, pues es necesario la integración de nuestro país para que podamos lograr, ¿no?, un desarrollo integral, sostenido, permanente, ¿no?, que las próximas generaciones vean que sí trabajamos por un país que se consolida en sus cimientos y que vamos a hacer del Perú el mejor país, porque así fuimos. Antiguamente dominamos casi todo Sudamérica y Centroamérica con una cultura muy avanzada en conocimientos tecnológicos, en conocimientos alimenticios, en conocimientos hasta, se puede llamar esotéricos, ¿no?, o sea, espirituales, energéticos. Entonces, esta recuperación de lo que ustedes han comenzado a hacer, creo que tiene esa trascendencia, ¿no?, para nuestro país.
Justamente tomando esas palabras que me parecen muy importantes, nosotros apostamos por contribuir en la sociedad peruana con este enfoque de líderes trascendentes, que a mí me gusta decir también líderes de servicio. Es decir, creo que necesitamos en el Perú líderes de servicio, ¿no? Ejecutivos que estén dispuestos a servir al país, ¿no? De esa manera trascendente, efectivamente, que no queda en un desarrollo económico, que no queda solamente en un avance material, ¿no? De bienestar, sino que además efectivamente son ejemplos en los cuales podemos nosotros tener espejos para la juventud. No nos olvidemos que el Perú, el gran porcentaje hoy día de la población es más bien joven, lo cual es muy bueno, ¿no? Muy positivo, porque se ve que hay un gran futuro, pero ese futuro, esa gente joven, lo que necesita es efectivamente espejos donde mirarse, y esos espejos deben estar en todas las organizaciones, públicas, privadas, grandes, pequeñas, medianas, y entonces ahí es donde necesitamos esos líderes trascendentes de servicio que permitan, pues, como se dice, dejar una huella, ¿no? Dejar a través de los productos, servicios que solucionan problemas y de toda una, digamos, una escuela, ¿no? Que también se puede decir así, de una institución que va permaneciendo en el tiempo por eso, porque permite, pues, una mejora en todo aspecto a la sociedad, ¿no? Dime, Lucio, una pequeña pregunta, pero importante. ¿Hay participación de lideresas? O sea, ¿la mujer peruana también está interesada en este programa? Sí, excelente pregunta, porque claro, si nosotros recordáramos ahora los años 80, 90, seguramente vamos a ver de que ahí había muy poca presencia femenina, muy poca presencia de ejecutivas ejecutivos mujeres, ¿no? Entonces ahora sí, cada vez puedo decir que en nuestros programas, incluso han habido algunos donde de repente habían más mujeres que hombres. Donde se ve que efectivamente hay un interés y hay un avance, ¿no? En cargos ya de jefes, incluso de gerentes, de mujeres, lo cual es muy positivo, ¿no? Es muy positivo siempre y cuando lo sepamos entender. Yo creo que es el complemento, no puede ser una comparación exactamente de que, ¿no? El hombre, bueno, tiene los mismos derechos y además tiene la misma capacidad o pueden tenerla, pero lo que me refiero es que la mujer agrega, tiene unas cualidades que son muy positivas para la organización, ¿no? Que ayudan mucho, y en ese sentido a nosotros nos da mucho gusto ver que hay más presencia definitivamente que antes de la mujer en cargos de ejecutivos, ¿no? Muy bien, Lucio, mira, te agradecemos y te invitamos para que nos des una palabra no de despedida, sino de hasta luego con nuestros televidentes. Muchas gracias, Pedro. Yo lo que podría decir simplemente, y gracias también por el hasta luego, porque pienso estar nuevamente con ustedes en el momento que lo requieran. Efectivamente, yo invitaría a todos los amigos televidentes que siguen este canal, que efectivamente si algo necesitamos hoy en día los peruanos es desarrollar nuestras capacidades, nuestra competencia, nuestra competitividad. Y eso pasa porque cada uno nos planteemos un desarrollo. Ese desarrollo debe ser integral. No puede ser solamente técnico. Yo creo que tenemos en el Perú magníficos técnicos, magníficos ingenieros, muy buenos médicos, abogados, etc. Lo que tenemos que hacer es incrementar nuestra capacidad directiva y de liderazgo. Eso es lo que va a permitir que esta cultura que hacías referencia a nuestros ancestros, esta cultura que en un momento fue en estas tierras una cultura de avanzada, lo vuelva a hacer. Para un cambio o una mejora cultural se necesitan líderes, y esos líderes son los que nosotros estamos tratando de desarrollar en nuestra institución, y de esa manera contribuir con un granito de arena con esta sociedad peruana y este país bendito que tanto lo necesita hoy en día. Lucio, muy agradecido por venir a ilustrarnos, a actualizarnos, y con ustedes, amigos, siempre trayéndoles importantes personajes peruanos, profesionales que están haciendo patria, y con ustedes, hasta luego. Gracias.